Continuamos en Radio Análisis, entramos al panel de conversación y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Y saludamos a nuestros panelistas también. En primer lugar, a la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carla Peñalosa. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ustedes saben que yo siempre prefiero ir presencial, pero hoy no se pudo. Así que estoy desde mi casa. Ya, no, está bien. Pero la próxima aquí te esperamos con cafecito. Eso sí, me lo tuve que hacer yo hoy día. ¿Viste? Y saludamos también a la cientista política e investigadora del COES, integrante de la red de politólogas, Nerea Palma. Gracias, Nerea, por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Gracias, Nerea, Carla, bienvenidas. Bueno, la situación del gobernador metropolitano Claudio Rego está cada vez más color de hormiga, porque ya está siendo investigado, hay una querella por el caso Procultura, y a esto se añade este informe de Contraloría que abarca otras gobernaciones, pero el caso que más llama la atención evidentemente es el de la gobernación metropolitana por gastos que habrían sido utilizados para, recursos que habrían sido utilizados para su reelección. Él descarta que haya, de hecho ayer dio un punto de prensa donde dijo ni un peso se ha ido para mi campaña. Esto evidentemente se va a tener que comprobar, pero hay además de la investigación que ya tomó la Fiscalía, creo que la Fiscalía Oriente, además de eso, hay una situación política dentro del Consejo Regional, que tiene mayoría oposición, y no solo oposición, sino que el Partido Republicano, ¿no? Y hay una posibilidad de que se solicite su destitución, lo que generaría evidentemente una crisis ahí política por la magnitud de la figura que es Claudio Rego. Ahí, Nerea, te quería preguntar cómo lo ves, ¿no? En el ámbito político, el impacto comunicacional que tiene este caso, más allá que muchas veces sabemos que las investigaciones terminan absolviendo, ¿no?, a las personas, sin asumir ninguna culpabilidad, respetando la presunción de inocencia, pero esto también tiene ribetes políticos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, o sea, estos casos, así como el que estamos viendo hoy día con Orrego, y que también hemos conocido otros casos bastante relevantes para la opinión pública durante los últimos meses, quizás durante el último año, siempre tienen un aspecto positivo y uno negativo. O sea, el positivo siempre es que estos casos se conozcan, siempre va a ser positivo desde el punto de vista que las instituciones funcionan, ¿cierto? O sea, sería muy preocupante que ante casos como donde hay alertas o hay hipótesis, ¿cierto?, hay razones para pensar que quizás fondos públicos se están ocupando para campañas políticas. Lo preocupante sería que después nos enterásemos algún día que esta hipótesis se sospechaba y nunca se levantó, nunca se investigó. Entonces por ese lado siempre es relevante, siempre es positivo que estos casos aparezcan en, digamos, la agenda política y que en el fondo las instituciones funcionen. Pero por otro lado es tremendamente preocupante porque necesariamente o sea, como dije, este no es un caso aislado. Hemos estado conociendo otros casos en donde no solamente hay sospecha respecto del uso de fondos públicos para campañas políticas, sino que también hemos conocido otros casos de posible corrupción que tiene que ser probada efectivamente, en donde en realidad no solamente está en juego, ¿cierto?, la campaña o la carrera política de un político en específico o de un grupo de políticos en específico, sino que lo que está en juego en este tipo de casos es la fe pública para la confianza con las instituciones políticas. Y en un escenario en donde ya tenemos baja confianza en las instituciones políticas, pareciera ser que nunca estamos ante el escenario de aquí tocamos fondo, pareciera ser que aparecen nuevos casos que nos hacen dudar, ¿cierto?, respecto de no solamente cuál es el fondo, sino que también
qué es lo que podemos hacer para recuperar la confianza en las instituciones políticas, que va directamente de la mano con la legitimidad del sistema democrático y que por lo tanto es tremendamente preocupante. Sí. Había pensado mucho en cómo plantear este tema. No, no es que haya pensado mucho, planteé dentro del tiempo que uno tiene, digamos, pero lo pensé. Porque vieron que está en boga el concepto de las narrativas, ¿no? Bueno, claro, nos estamos encontrando, da la impresión, esto lo digo hipotéticamente de lo que llevamos hasta el momento, con una Contraloría mucho más activa en la fiscalización del uso de los recursos públicos, y por eso van emergiendo todos estos casos. Pero ahí yo, a ver, voy a mirarlo por el lado negativo, Carla, y ahí te doy, digo, negativo no en el sentido de malo, sino de lo opuesto a lo positivo, ¿no? En ese sentido lo digo, para que luego tú lo analices como estimes. Primero, si es que estamos descubriendo casos de corrupción es porque las instituciones sí están funcionando, ¿no? Porque uno podría correr el riesgo de decir, oye, está funcionando todo mal. No, po, está funcionando porque precisamente gracias a los organismos del Estado es que se están cautelando estas cuestiones. Pero lo segundo, que a lo mejor se piense que hay una situación generalizada de corrupción en el Estado y no ponderar adecuadamente lo que el descubrimiento de estos casos implica en comparación con el total, ¿no? Lo planteo como advertencia nomás para el debate, pero Carla, ahí tú tómalas y haz lo que estimes con eso. Sí, es complejo. Yo creo que de hecho el escenario que se plantea, y como decía también Nerea, es lo que significa todo esto es disminuir aún más la confianza en, en los funcionarios, bueno, no los funcionarios públicos, pero la política en general. Y yo creo que es muy difícil que no se sienta que estos son casos evidentemente generalizados. Uno se pregunta incluso si antes no había caso o en realidad era que precisamente no se fiscalizaba bien. Yo me quedo más bien con la parte positiva y creo que es la labor de la Contraloría es precisamente esa, Mm, supervisar, vigilar, y me parece súper positivo que eso se haga primero porque incluso también eso puede ayudar a tener más confianza de la opinión pública en el Estado porque el Estado sí fiscaliza, sí, no es digamos un botín a repartir, sino que efectivamente hay reglas y a mí eso me parece muy importante y creo yo, aquí en ese sentido voy a ser a lo mejor no sé si más papista que el Papa, pero a mí me parece que está muy bien que se fiscalicen los recursos públicos, son los dineros de todos los chilenos. Eh, lo contrario, de alguna manera, es robarle al país. Pero creo que también, y pensando en tu pregunta más específicamente, Patricio, creo que le hace bien también al resto de los funcionarios públicos que no hemos cometido esos ilícitos. mm, Porque si no hemos sido investigados, si no estamos siendo investigados, o si no se descubre nada, no es porque no se investigue, sino que porque no se está haciendo. mm, Y lamentablemente hoy día pensar que es algo más o menos generalizado, claro, puede ser una exageración, pero si consideramos que 25.000 personas hicieron un uso indebido de licencias ujú, médicas, es un número importante. Claro, el Estado tiene, no sé la cifra exacta de cuántos son los funcionarios públicos, pero no es una cifra menor. Entonces, efectivamente, aquí hay un problema voy a decir, para ser suave, de relajo en las reglas, eh, y que no está bien y que es sancionable. A mí me parece que en ese sentido la Contralora está haciendo súper bien su pega. Creo que es una señal importante y que por supuesto que en un comienzo va a causar este remesón, pero yo creo que finalmente le hace bien tanto a las instituciones como a quienes somos parte de esas instituciones. Eh, Porque sabemos que estamos sujetos a reglas, dicho sea de paso, aducir desconocimiento o no sabía que no se hacía es un pésimo argumento. Em, y en ese caso también, si uno no está siendo investigado, sumariado, sancionado, es porque efectivamente no ha hecho nada y los que sí hacen abuso o abuso de este tipo o más bien se saltan las reglas que son muy claras dentro del Estado, y yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en otros programas acá también, el comportamiento del funcionario público no solo debe ser correcto, sino que más correcto que del resto de mm. cualquier otro tipo de trabajador, porque justamente eso es lo que
chilenos y estás trabajando para el país y no para un beneficio personal o privado. Así que en ese sentido a mí me parece que dentro de todo es positivo. Ahora, por supuesto que se corre el riesgo, y es lo que yo he estado pensando también todos estos días, de pensar, o sea, no solo pensar, es súper legítimo que la gente tenga la sensación de que la están estafando y de que esto es más una cuestión y que todos hacen lo mismo sin hacer distinción entre inocentes, culpables, el gobierno de turno, los anteriores, porque tal vez sí eso es más complejo de explicar, que un funcionario público no es necesariamente un trabajador del gobierno de turno, o no son solo los políticos, sino que también hay una amplia gama de tipos de funcionarios públicos, y muchos de esos funcionarios públicos llevan años de años en el Estado, o sea, no tiene que ver con un sector político. Ahora, todo esto, claro, que en este minuto, si sacamos la foto, afecta, y yo creo que también, y sin seguir cambiando de tema o mezclando todos los temas como estaba haciendo, creo que afecta también la participación política, y estamos en un año electoral, y eso a mí me parece bueno. Claro, muy breve, Monse, porque de esto que estamos conversando uno puede llegar a dos conclusiones opuestas, ¿no? Uno puede decir, por un lado, bueno, estamos haciendo esto para fortalecer el debido funcionamiento del Estado, o uno puede hacer lo contrario y decir, estamos haciendo esto para demostrar que el Estado no funciona adecuadamente y que por lo tanto hay que achicarlo, ¿no? Entonces, Sí. luego la manera como uno se baja del auto puede ser diametralmente distinta, sí. Sí, ahí Nerea, bueno, tomando lo que dice Pato y además a propósito de los relatos, ¿no? Está un tema que venimos abordando a propósito del caso Democracia Viva, el caso Fundaciones en general, que tiene que ver con los recursos de las gobernaciones regionales, del proceso de descentralización, de autonomía también de las gobernaciones, de empoderarlas más. Y bueno, con todo esto que hemos ido conociendo, distintos casos que afectan a varios sectores políticos, ese relato también como que va perdiendo fuerza, ¿no? Que lo levantaba también Claudio Rego, entre otros, el actual ministro de Agricultura, ¿no? Con un discurso de descentralización que es muy necesario en un país sumamente centralista, ¿no? Eso por un lado, y te agrego también la figura de Claudio Rego, que en su momento fue candidato, o sea, fue presidenciable, ¿no? Como candidato de algunos partidos a que él pudiera asumir otra responsabilidad. Es una figura muy importante en la centroizquierda, ¿no? Y que se vea envuelto en estas situaciones es complejo también desde el punto de vista político, simbólico, si se quiere también. ¿Cómo Sí, lo pues ves? bueno, es la autoridad democrática elegida con más votos después del presidente de la así es. República. Sí. Exacto, pero es curioso porque dos cosas. Uno, toda la literatura como académica respecto a descentralización nos dice que cuando en el fondo estamos midiendo qué tan descentralizado es un país, o sea, ese es el fondo de la pregunta. O por ejemplo, qué tan descentralizado es uno de los organismos, ¿cierto?, que tenemos en un país, por ejemplo, federal, como por ejemplo el caso Argentina, como por ejemplo el caso Brasil. Toda la literatura académica nos dice que no basta, ¿cierto?, con que los recursos a los cuales estos órganos descentralizados que tenemos sean altos, sean medianos, sean bajos, sino que también tengan capacidad de decisión política. Entonces, como que no es solamente presupuesto, sino que también las atribuciones políticas que tienen digamos, unidades subnacionales, que pueden ser, lo podemos ver en diferentes niveles. En el caso de nosotros de Chile lo estamos viendo a nivel regional, pero obviamente que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos también podemos agregar, lo vemos a través de estados y qué tan cierto descentralizados son, depende como de esas dos aristas, política y económica. Y en el caso puntual de la gobernación, y estoy viendo con harta preocupación lo que está haciendo mi gato porque puede dejarlo jugar, pero en el caso puntual de la gobernación, recordemos que este gobierno, una de las promesas de este gobierno era terminar, ¿cierto?, con el rol que tiene asignado los delegados, ¿cierto?, en el caso de la figura del gobernador que fue electo democráticamente, para darle más atribución al gobernador y quitarle, ¿cierto?, el rol al delegado, ¿cierto?, para que no aparezca en la figura.
Y me parece que eso es una deuda pendiente que obviamente en realidad no vamos a saber si es que esa promesa de campaña se va a cumplir hasta el pitazo final, porque todavía quedan meses para que el gobierno termine. Entonces, difícilmente le podríamos decir al gobierno, oye, no han cumplido, cuando obviamente que puede ser que, a pesar de que no se ha levantado, no lo han mencionado, puede que sea cierto mencionado durante los siguientes meses. ¿Y por qué es relevante? Justamente porque las gobernaciones agrupan una cantidad de municipios y una cantidad de distritos, y como bien decían, son las autoridades que son electas con mayor cantidad de votos luego del presidente de la República, y si le damos más atribuciones políticas, van a desempeñar un rol tremendamente relevante en donde obviamente que la carrera política quizás se va a reconfigurar, quizás un político de carrera va a pensar, a ver, si quiero seguir desarrollando mi carrera política, me conviene, por ejemplo, ser candidato a alcalde, me conviene ser candidato al Congreso, diputado, senador, o más bien me conviene, cierto, ser candidato regional. Y en la medida, cierto, que hacemos la gobernación más relevante políticamente, nos reconfigura todo el panorama político, que sin duda, a través de borrar, ¿cierto?, la figura de delegado presidencial, se hace aún más relevante independientemente, ¿cierto?, no solamente los recursos, sino que, de nuevo, las atribuciones políticas que tendrían extra gobernador. Bueno, hay algunos cargos en otros países que son históricamente plataformas de candidaturas presidenciales, la gobernación de Sao Paulo, la gobernación de Buenos Aires, la intendencia de Montevideo, y así sucesivamente. Bueno, Nerea, si necesitas sacar los objetos valiosos de esa repisa, hazlo con toda confianza. Bien travieso el felino, ¿eh? Sí. Bueno, él quería ser Cosa seria. famoso y lo logró, ya lo Sí. conocemos. ¿Cómo se llama, Nerea? Jack, Jack. se llama Jack. Ya, muy bien. Sí. Oye, no sé si hay que agregar algo más sobre el punto. Yo simplemente diría lo siguiente, ¿ah? Lo que se ha conocido públicamente es bien difícil de rebatir, ¿ah? No Es sé que cómo. además lo hace Contraloría, no lo hace la UDI, po. Claro, Y claro. Es bien difícil de rebatir, así que creo que está en algunas dificultades el gobernador. Carla, no sé si quieres agregar algo sobre el tema. Tal vez una sola cosa, y en ese sentido sí, no lo planteo como una certeza, sino que también como un tema debatible, pero que tiene que ver con justamente cómo, quién establece la responsabilidad y lo que a propósito decían al principio. O sea, si aquí hay una investigación de Contraloría, Contraloría determina si hay responsabilidad y por lo tanto una sanción. Adelantarse a eso, a sanciones de tipo política, me parecen complejas, porque finalmente es una utilización, me parece, media indebida. Sin embargo, también, y para decir, por eso digo, no tengo certeza, también cualquier funcionario público que está sometido a una investigación, a veces, o en general, tiene que dar un paso al costado mientras dura la investigación. Entonces, no es tan fácil resolver qué pasa en este minuto con el ejercicio del cargo del gobernador en este caso, que está siendo investigado. Eso no, o sea, creo que también eso plantea una interrogante no menor. O sea, si bien la sanción no debe ser política, sino que jurídica, administrativa, ¿qué pasa en el intertanto? claro, y los tiempos son distintos. O sea, conocimos hace pocos días, por ejemplo, la resolución de la Fiscalía sobre el manejo de la pandemia, ¿no? La pandemia fue hace 5 años, entonces Por la los administración tiempos no pública. calzan. Sería razonable decir que dé un paso al costado mientras dure la investigación. El problema es cuánto dura la Claro. investigación, ¿no? Un montón, pues. Bueno, por eso el diputado Undurraga más temprano tenía toda la razón cuando decía que el Estado debe investigar de manera oportuna, porque si no, no se cumple con el espíritu de la investigación, pues. Bueno, queríamos cambiar de tema y llevarlo a lo que está ocurriendo con las primarias del oficialismo, que contra lo que yo había pensado, quizás prejuiciosamente, se están poniendo entretenidas, están interesantes, están... El debate igual fue Fomeque el de ayer, ¿ah? Sí, fue fomeque, pero al menos públicamente se están delineando con más claridad las candidaturas, ¿no? Y hay una Janet Jara que está encontrando un tono, hay algunos analistas que hablan, esto también puede ser un prejuicio, ¿no? Pero de ciertas habilidades blandas que no son lo que en el papel
correspondería a una convencional candidatura del Partido Comunista y que eso le permite eventualmente acrecentar sus espacios de apoyo. Mulet está buscando su propio tono, lo de Toá es bastante claro y así sucesivamente. Bueno, ahí quería preguntarte, Nerea, ¿cómo lo ves? Y esto, además, sobre la base de algunos estudios que señalan que, a diferencia del sentido común imperante, esto no sería carrera corrida para Carolina Toá, ni mucho menos, ¿no? Exacto, o sea, sí, uno podría pensar, o tendría la tentación de pensar, a Carolina Toá está liderando en las encuestas, en las primarias, ¿cierto? No es voto obligatorio, obviamente va a participar poca gente, sobre todo si lo comparamos con una primera vuelta, por ejemplo. Entonces, en realidad, difícil que se den vuelta los resultados. Pero en realidad, las primarias son elecciones que se trata en realidad de movilizar a los electores para que voten. Entonces, desde ese punto de vista, eh, tanto Janet Jara como Gonzalo Vinter y Carolina Toá, que en el fondo son los principales candidatos en esta primaria, el llamado no está solamente a diferenciarse entre ellos, sino que la capacidad que ellos tengan para poder movilizar a sus electores. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría pensar, sí, quizá Carolina Toá en las encuestas, ¿cierto?, tiene mayor, digamos, tasa de respuesta respecto de personas que eventualmente votarían por ella, pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es Carolina Toá o cualquier otro candidato, pero es Carolina Toá, ¿cierto?, capaz de movilizar a ese electorado para que vaya a votar por ella el día de la primaria? Y eso es una pregunta totalmente diferente. O sea, y me pareciera a mí que el tono que está ocupando Carolina Toá, la estrategia de campaña que está ocupando Carolina Toá, está mucho más dirigido, enfocado a una primera vuelta que a una elección primaria en donde no solamente tienes que diferenciarte de los otros candidatos, sino que además movilizar a tu electorado para que vote por ti. Y me parece que ese trabajo lo está haciendo de manera mucho más clara Gonzalo Vinter, pero principalmente Janet Jara, que en ese sentido no solamente cuenta con una base electoral que es bien programática y es súper disciplinada como es el voto comunista, pero sino además con su buena capacidad de diferenciarse de los otros candidatos, me parece que tiene posibilidades de movilizar a más personas y por lo tanto ser una alternativa real a lo que por lo menos dicen las encuestas, que es que Carolina Toá está liderando la carrera de esta primaria. Pero nuevamente, o sea, va a depender mucho de los candidatos que sean capaces de movilizar a sus electores, porque si esto fuera voto obligatorio, en el fondo no tienes que preocuparte de movilizar, sino que de solamente convencer que tú eres la mejor opción. Pero acá es doble misión, o sea, no solamente diferenciarse, no solamente, ¿cierto?, convencer de que tú eres la mejor opción, pero convencer de que ese día vayan a votar por ti. Entonces, me parece que en ese sentido no está nada dicho todavía y pareciera ser, para mí por lo menos, que la estrategia que Toá en ese sentido está mucho más pensada en la primera vuelta, ser una candidata mucho más, digamos, nacional, transversal, que de ganar la primaria. Sí, Carla, bueno, te vamos a dejar ahí con la palabra porque tenemos que irnos a la pausa y así Nerea aprovecha ahí también de acomodar las cosas con su, con su gatito. Pero no, De dejar a Jack en la pieza o en el sí, baño por un ahí rato. encerrado. Claro. No. Pero Carla, bueno, voy a hacer un comentario antes de irnos a la pausa, porque a mí me llamó la atención ayer en el debate que no tuvo mucho de enfrentamiento, por ahí Mulet trató de sacar el caso Monsalve, y todo muy con una actitud más beligerante hacia la candidata que está punteando, que es Carolina Toá, lo que es lógico, ¿no? Pero me llamó la atención que Toá tiene un discurso muy en la línea de los 30 años, ¿no? Esto de el día 1 yo me voy a preocupar por la seguridad, por el crecimiento económico, como que por ahí están sus prioridades. Y la pregunta que yo me hago es si efectivamente ese discurso, como dice Nerea,
es lo suficientemente atractivo para que personas jóvenes, por ejemplo, que no necesariamente van a votar, siempre, habitualmente, a menos que estén obligados, concurran ese domingo de fines de junio, probablemente muy frío, ¿no? A las urnas. Ese discurso, como que, dicho en buen chileno, no calienta mucho, la verdad, ¿no? Parecería ser más para ganar una presidencial que una primaria, ¿no? Claro. Bueno, dejo el comentario hecho ahí, la hipótesis, ¿no? Cuando son las 9 en punto, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos, Carla, contigo con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena, por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Jueves a las 5 de la tarde te esperamos en Travesías, Arte y Política, el nuevo programa de Radio Universidad de Chile dedicado al devenir del arte contemporáneo en Chile y América Latina. Soy Alessandra Muroto y te invito a formar parte de la comunidad de Travesías en el 102.5 FM y por la señal digital radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
9:13, continuamos, 9:04. Continuamos a esta hora en el panel de conversación con Montserrat Rolano, con Carla Peñalosa y con Nerea Palma. Bueno, estábamos viendo antes de la pausa el tema de las primarias, de cómo se están perfilando y lo que planteaba Montse respecto a la candidatura de Toá, ¿no? Hace como 2 o 3 días estuvimos acá con Vinter, entrevistamos a Vinter y el titular que de hecho escogimos para el diario electrónico fue: la candidatura de Toá es nostálgica de los 90, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es lo que señala Vinter. Bueno, y ayer acá Gonzalo Manner dijo, bueno, si eso es lo que es ella, pues, como... Claro, dijo, sí. Es lo que es, no Sí. tiene nada de malo, digamos. Claro. Bueno, no sé, pues, Carla. Ya. Hazte cargo de todo esto. No, yo no me hago cargo de nada. No, pero creo que estoy de acuerdo con lo que están planteando. Creo que el problema de Carolina Toá, pero que también puede ser incluso una ventaja, y es el desafío que tiene, yo creo, su comando, es que precisamente en este escenario donde creo que efectivamente cada uno de los candidatos ha ido encontrando su perfil y tiene su público y su tono y el sector que más se identifica con ello, creo que la disyuntiva de la candidatura de Toá es precisamente a quién le habla. Cómo ser candidata de las primarias del oficialismo y hablarle, por una parte, a quienes son partidarios del gobierno, pero también, porque creo que para allá puede crecer, hablarle a quienes no se sienten tan cercanos a este gobierno, porque están más al centro. Entonces, creo que en ese sentido es complejo articular un discurso haciéndose cargo del 8 en este gobierno y reivindicando también, por ejemplo, los gobiernos en los que ella fue parte durante las administraciones de la concertación. Entonces, yo creo que es tratar de encontrar ese equilibrio, y yo creo que, por lo que uno ha visto en las noticias en los últimos días, sigue siendo sin resolver, pero parece que estuviera inclinándose más precisamente por aquellos que no se sintieron tan identificados con este gobierno, lo que es complejo tomando en cuenta que ella fue la ministra del Interior de este gobierno. Pero, por ejemplo, ahora es parte de su comando Landerreche, que fue una figura muy reconocida de la opción del rechazo en circunstancias que ella estuvo por el apruebo, y fue una figura importante también en ese contexto, en la campaña del apruebo. Tiene ahora el apoyo de la democracia cristiana. Bueno, y el propio Landerreche dijo algo que también a mí me parece complejo en un escenario de primarias, cuando dice que ella él es parte del comando de Carolina Toá, pero que no le va a dar un cheque en blanco ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista, dependiendo de los resultados de esa elección. Entonces es difícil plantearse, si bien él no es Carolina Toá, pero es parte de su comando, es difícil plantearse en la competencia de unas primarias que te compromete a apoyar a quien resulte elegido, porque de eso se trata, eso es lo democrático, competimos todos, pero después nos apoyamos, independientemente de quién salga, y condicionar ese apoyo. Entonces yo creo que aquí hay yo creo que la candidatura de Carolina Toá, para consolidarse en uno u otro sentido, tiene que tomar esa decisión de cuál es su... ¿se acuerdan cuando se hablaba en la concertación de las dos almas, de cuál es su alma principal? Si está con el gobierno o con esto que decía el diputado Vinter, con la nostalgia de los 90, digamos. Y perfectamente puede ser una combinación de ambas, pero hay que articular un discurso que no es tan fácil en ese sentido. Entonces yo creo que esa es la complejidad de la candidatura de Carolina Toá, a pesar de que todos creo que en general pensamos, o que la opinión pública piensa, que es quien va a ganar las primarias. Así que ahora, yo creo que el principal desafío también, creo que ustedes ya lo han planteado, de las primarias es precisamente, más que diferenciarse cada uno entre ellos, es convencer a la gente de que es súper importante votar, pero yo lo veo difícil. No sé si va a haber una alta participación por todo el escenario que estábamos describiendo. Pero sería importante es una alta participación, porque si no tampoco ni siquiera va a ser muy predictiva, me parece a mí, la elección. Dicho todo esto, creo que igual es mucho más importante tener primarias que no tenerlas, por lo tanto creo que hay que ocupar ese espacio de la mejor manera, de la manera más positiva, con un buen nivel de debate, etcétera, etcétera. Yo también estoy de acuerdo con que se han puesto también más entretenidas
está poniendo más entretenida, digamos, el escenario de las primarias. Me parece que es interesante y que mirarlo, pero ojalá que le parezca interesante y entretenida y necesaria a la mayor parte del electorado, no solo a los que estamos siempre mirando lo que pasa en la política. Y bueno, y Matei resiente que no haya primaria, porque está buscando ahí cómo posicionarse, es difícil porque no es formalmente todavía una candidata inscrita, está al no borde solamente también es difícil, es ilegal. Es ilegal, sí. Sí, además es ilegal. Así es. Sí. Bueno, Nerea, volviendo al tema de las primarias, tú algo mencionabas sobre Janet Jara, que también es interesante el posicionamiento que está haciendo ella con algunos temas, por ejemplo, que ayer lo hizo nuevamente sobre el acuerdo entre SQM y Codelco, ¿no? Por el tema del litio. Ella volvió a marcar su punto de vista crítico respecto de eso, en un momento además donde Ponce Lerú le entrega a su hija de apellido Pinochet, no recuerdo el nombre, pero es la nieta de Pinochet. Francisca Ponce Pinochet. Claro, y con toda la implicancia simbólica que eso tiene también, ¿no? La nieta de Pinochet a cargo de esta empresa que en su momento era del Estado. Pero bueno, ¿qué parte de la línea argumental también de Janet Jara? El tema de la corrupción y en manos de quién está la empresa. Es que no hay nada más corrupto que regalar empresas públicas al cuñado. Si vamos a hablar de corrupción, así es. Debe ser el acto más corrupto de la historia de Chile, el de Pinochet de haberle regalado Soquimich a su yerno. Sí. Bueno, y ahí se posiciona muy claramente Janet Jara. ¿Cómo ves esas posturas que está tomando, que son bien interesantes, ¿no? En algunos temas como este, por ejemplo. Hay otros, por cierto, por ejemplo, el tema del aborto, ella ha sido muy clara, no así Carolina Toá. Hay un posicionamiento que es interesante y que puede ser atractivo también para un sector que acuda a votar. Exacto, justamente, esa me parece que es la clave, porque en general, obviamente que hay temáticas dentro de la primaria y que se van a tratar y que se han tratado en la primaria que son relevantes incluso para una primera vuelta en términos de movilización electoral, que moviliza, que activa a los electores. Pero también hay otras temáticas que me parece a mí que están mucho más relacionadas con cómo la primaria de izquierda, que en el fondo apunta al votante de izquierda, a pesar de que obviamente una persona que recurrentemente vota derecha y no es militante de ningún partido de la derecha también posiblemente, o sea, está habilitado para poder asistir y para poder votar. Pero es difícil, ¿cierto? Es difícil llegar a un electorado que esté más allá de quienes votan habitualmente por la izquierda, y eso lo vemos en los datos de las primarias que hemos tenido hacia atrás en el tiempo. O sea, en el fondo, lo que nosotros vemos con los datos es que las personas que participan en las primarias, tanto sea derecha o izquierda, son votantes habituales de esos sectores políticos en general, y que en el fondo lo que nosotros nos permitiría ver es el voto desde que tienen esos candidatos, o sea, como la base electoral que tendrían esos candidatos que, si votan en una primaria, sobre todo en el contexto que es un voto voluntario, se asume, ¿cierto?, que esas personas, es muy fácil, ¿cierto?, predecir que esas personas también participan de la primera vuelta y que luego obviamente participan de la segunda. Dicho eso, dicha esa, digamos, esa línea argumentativa de las cosas que se discuten dentro de diferentes primarias, tanto sea izquierda o derecha, en este caso me parece que toca una beta, toca un hilo súper importante Janet Jara en esta línea argumentativa, que me parece que no solamente le puede hacer sentido a un electorado más amplio que solamente al votante que habitualmente vota por la izquierda, pero específicamente al votante que participa en primaria y que vota habitualmente por la izquierda, que es justamente Pinochet, que es justamente SQM, no solamente por los casos de corrupción, sino que también, ¿cierto?, que hemos conocido desde, no solamente, digamos, los últimos años, sino que tenemos que remontarnos más de 10 años para poder entender, ¿cierto?, desde dónde viene la carga, ¿cierto?, de SQM.
sino que además, ¿cierto? Este caso que es tan complejo y que tiene tantas aristas y que toca tantas vetas o tantos nerviecitos, ¿cierto?, que interesan especialmente, pero no únicamente, pero especialmente al electorado de izquierda, como es Pinochet, ¿cierto?, como es corrupción, como es Ponce Lerú, ¿cierto?, y que por lo tanto me parece que marca una diferencia no solamente relevante, sino que también, y nuevamente esta idea que la quisiera destacar una y otra vez, que es especialmente relevante para el votante de izquierda. O sea, en este sentido, me parece que no está disputando Janet Jara, a pesar de que suene contraintuitivo, me parece que no está disputando tanto quienes podrían apoyar a Carolina Toá, sino que más bien le está disputando a quienes podrían apoyar a Gonzalo Winter. Porque en general uno podría pensar que el candidato Carolina Toá, o quien votaría por Carolina Toá, en general está mucho más de acuerdo, en general, ¿cierto?, con el legado de los 30 años, ¿cierto?, lo que se ha hecho, mientras que el electorado, ¿cierto?, de Gonzalo Winter, nosotros podríamos pensar que está mucho más relacionado con la continuidad de este gobierno, que tiene una situación difícil, ¿cierto?, con toda la política nacional del litio, y que por lo tanto Janet Jara me parece que en este sentido se logra diferenciar y logra tocar aristas que son relevantes para ese electorado de izquierda, que nuevamente se separa del electorado ex Concertación, y que me parece que es una disputa súper bonita respecto de dónde está, ¿cierto?, las temáticas más relevantes de la izquierda, dejando de lado, dejando en pausa un poco la centroizquierda. Sí, muy cortito, Pato, dos comentarios. Si los atributos personales van a tener algún tipo de incidencia en esta primaria, creo que es una buena pregunta. Hay algunos analistas que dicen que las personas, los votantes, votan por personas, ¿no? Como por la persona, por la personalidad, por doctrina, no claro. solo por un cuerpo de ideas, digamos. Y lo hablábamos en la pausa con el Pato. Janet Jara es sumamente simpática. O sea, ayer, por ejemplo, en el debate ya estaba riéndose, pero riéndose como de contenta, ¿no? Como liviana de sangre. Y creo que eso eventualmente también podría jugar a su favor, porque contrasta, no voy a poner nombres, pero contrasta con otros candidatos, ¿no? Candidaturas. Claro, cuando le echa la broma a Matías del Río yo pensé que me iba a preguntar sobre Cuba, Venezuela, bueno, le salió súper simpático. Cualquier otra persona que lo hubiera dicho hubiera sonado como una cosa más agresiva, ¿no? Claro, Sí. y lo segundo que lo comentabas tú, o te lo decía Alberto Mayol a principio de semana acá en la radio, quienes van a definir la elección, según la hipótesis de Mayol, es el votante concertacionista, pero no entendido como el votante de centro izquierda, sino un votante que va entre la centro izquierda y la derecha, que incluso ha votado por Piñera, ¿no? Y él señala que ese es el votante que va a definir la elección. Por lo tanto, es interesante ahí pensando en la campaña de Carolina Toá. Sí, porque Alberto definía sociológicamente ese electorado, Nerea Carla, como un electorado que, si bien se siente de la concertación, odia, por ejemplo, a las élites concertacionistas, ¿no? O tiene un resentimiento con aquello que eso signifique, pero que uno podría situar mucho más en el entorno de Toá que de las otras tres candidaturas, ¿no? Entonces, es un tema complejo, ¿no? No sé si quieren agregar algo porque los queríamos llevar al tema de la ley de pesca. Carla, tú querías hablar, sí. A mí me parece que es más entretenido que sigamos en esto. Dale. No, porque es que creo un par de cosas que se me quedaron en el tintero y otras cosas que ya que salieron a colación me gustaría agregar. Creo que efectivamente Janet Jara es una, voy a decir entre comillas, sorpresa, porque tampoco es que sea tan sorprendente, digamos, que su aceptación, pero creo que ha ido demostrando, desplegando, haciendo más conocido varias de las virtudes que son muy buenas en una campaña, tal como ustedes señalan. Es una persona que se hace ver muy cercana, es simpática, y yo creo que eso también ya lo había demostrado cuando fue la tramitación de la ley de previsión, en fin, qué sé yo, que es una persona que puede hablarle de igual a igual al ciudadano y a la ciudadana común y corriente, y yo creo que en ese sentido, y tal como también lo demuestran algunas encuestas últimas, la ha consolidado sobre todo más entre la gente joven y las mujeres y los sectores populares.
Y en ese sentido creo que el perfil de Janet es muy interesante. Estaba pensando también lo que decía Patricia hace un rato, que decía que parece que alguien había comentado que en ese sentido como que no era tan comunista. A mí me da risa porque siempre que hay un comunista que destaca como que no es tan comunista, como que los comunistas buenos no son tan comunistas, pero eso en el sentido común opera. Y ese yo creo que finalmente también es el principal obstáculo que tiene Janet Jara para esta primaria. Sí, espero que se haya entendido que hice una descripción y no una opinión, ¿no? Sí. Absolutamente, yo lo entendí absolutamente. No, pero ya no es el perfil clásico, es católica, por ejemplo, Pero, tiene características que no están como en el comunista, no sé, A ver, es que ¿sabes lo que Lautaro pasa? Carmona. Exacto, lo entiendo, pero dicho esto, y lo podemos discutir en otro programa, si es por eso, Daniel Jadwe tampoco tiene un perfil No, pues. clásico, comunista, para nada. Y sin embargo, como que el sentido común, no Patricio López, sino Sí. el sentido común cree que entonces el perfil Jadwe es más comunista que el de Janet Jara, y la verdad es que creo que en ese sentido esta última tiene mucho más ese perfil, sobre todo porque tiene que ver con esto y el estilo de campaña que se ha hecho, muy cercana a la gente, salir a los barrios, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, yo creo que las primarias tienen, del oficialismo tienen un problema y que también va a ser un problema para la candidatura de Janet Jara. Yo creo que el problema, y eso creo que se puede revertir según vayan tomando más color las primarias, es enfrentarse a una elección donde digamos que el electorado que va a ir a votar esas primarias no está muy convencido de que ninguna de esas candidaturas vaya a ser muy competitiva en la primera vuelta, digámoslo. O sea, hace rato que aquí se instaló el discurso de que yo no comparto en todo caso, de que esta elección estaba perdida. Entonces, tratar de convencer al electorado de que es importante votar en las primarias, elegir entre uno de ellos, porque además de uno de ellos que debería y tendría que ganar y que no están seguros, yo creo que ninguna de las candidaturas puede asegurarlo, digamos, o sea, de que ser lo suficientemente competitiva para enfrentarse a la derecha, más allá de que también son candidaturas que vienen, la de Evelyn Matei en particular en declive, que en fin, etcétera. O sea, ¿tú pones en duda la afirmación de que la única que le puede ganar a la derecha es Toa? Sí, yo le pongo... O sea, a ver... Ahora, las encuestas dicen eso. No, yo lo pondría de otra forma. Creo que es a lo mejor la que tiene más posibilidades. No es la única, o al revés también. La candidatura de Toa lamentablemente tampoco asegura que le gane a Evelyn Matei. Ese es el problema. Ahora, dicho todo esto, creo también que en el sentido común del electorado, yo ya lo he escuchado, y bueno, hay gente que también lo ha declarado públicamente en la prensa, que sería una irresponsabilidad votar por Janet Jara, que es comunista, porque estamos perdidos de antemano en la elección y que en cambio por eso hay que votar por Carolina Toa. Y creo que aún habiendo mucha gente que aún gustándole mucho Janet Jara como candidata, vaya al final del día a optar por Carolina Toa como un gesto de responsabilidad o de asegurar el voto, y porque eso es más probable que permita un triunfo en la primera vuelta. Sí. Y ella misma, Janet Jara, ha puesto también el tema sobre la mesa diciendo, bueno, muchas cosas se han creído imposibles en este país y es posible. O sea, también pudiese ser que yo, en este caso Janet Jara, pudiese ser la primera presidenta comunista, etcétera, etcétera. Sabemos que es un escenario súper difícil, pero claro, yo creo que es uno de los argumentos que está utilizando, no digo el comando, pero sectores que apoyan a Carolina Toa o el votante incluso común y corriente, o sea, que tratas de leer la realidad y hacer un análisis de pensar que es mejor o más práctico o más ventajoso votar por Carolina Toa, aun cuando no sea la que más les guste, porque es más competitiva en la primera vuelta. Claro, el voto tiene ese componente ideológico, pero también estratégico, ¿no? Siempre, en este país, sí, siempre además la gente vota así, de que no perder el voto. El llamado voto útil, que es feo el nombre, ¿no? Pero es autoexplicativo. Claro. Sí, y da cuenta también de que la gente hace un análisis también de lo que quiere, pero bueno, las primarias son para elegir lo que a uno más le gusta, me parece a mí. Bueno, pero en fin, es complejo el escenario. Sí, Nerea, para cerrar este tema, hay quienes sostienen, por ejemplo, voy a citar para no decirlo en el aire, analistas como Marcelo Mella, panelista de acá en la radio, que sostienen que la posibilidad de que
la segunda vuelta sea entre dos representantes de derecha es una posibilidad real y que él cree que es un escenario real y viable, ¿no? Que es lo más probable que sea así. Hay quienes ponen eso en duda porque la izquierda o la centroizquierda no es el 30%, no es el 20%. Históricamente ha sido incluso más que el 50%, ¿no? Ahora, es primera vez que las encuestas hacen que la suma de las derechas sea casi el 60%. Claro, es cierto. También ha ocurrido que la suma de las izquierdas ha sido más que la de la derecha y ha salido presidente alguien de derecha, como Sebastián Piñera. Ahí tú, como en tu experticia como politóloga, ¿qué podrías decir? Porque si lo llevamos en términos futbolísticos, ahora pareciera ser más viable o más probable que clasifiquemos al Mundial a que alguien de centroizquierda o de izquierda gane la presidencia, ¿no? A propósito del partido nefasto de ayer. No sé. Yo creo que existen muchas más posibilidades que la centroizquierda gane una elección que Gareca gane un partido. Hay quienes dicen lo contrario. No comentemos el partido de anoche. Sí. Hablamos en serio. Nerea, ¿cómo lo ves? Uy, veamos qué pasa en el partido de Venezuela con Bolivia. O sea, ahí sería como la primera cosa. Bueno, es verdad, o sea, en el sentido que pareciera ser, por lo menos lo que nos dicen las encuestas, y sobre todo podemos confiar de las encuestas que son representativas a nivel nacional y que tienen una tasa de éxito razonable, como la encuesta CEP, por ejemplo. A diferencia, por ejemplo, de la encuesta CADEM, que es súper interesante, súper útil para analizarla semana a semana, pero que en realidad es una encuesta que tiene un público cautivo que llama una y otra vez, y que del 100% de los llamados, las personas que realmente contestan la encuesta es un 6%. A pesar de que es ese 6%, y nosotros podríamos pensar qué tan representativo es ese 6% del 100% de las personas que llaman para poder encuestar, no olvidemos que hay, y esto igual lo reportan otras encuestas, entonces tenemos datos cruzados para poder hacer los análisis más robustos, que aproximadamente 31% de las personas dicen que todavía no tienen decidido el voto. Entonces eso igual deja abierta la puerta para que, sí, efectivamente ese 31% puede decidirse finalmente por uno de los 3 candidatos de derecha. A Johannes Kaiser, que no sabemos si va a llegar realmente a la papeleta de primera vuelta, José Antonio Kast o Evelyn Matei, pero también es posible que al menos parte de ese 31% se vaya con quien gane la elección de la primaria en el sector de izquierda. Entonces, me parece que, al menos matemáticamente, no solamente Chile todavía puede clasificar al Mundial, que es difícil, pero matemáticamente también es posible que la izquierda tenga una oportunidad real de al menos ser competitiva en el escenario de no solamente la primera vuelta, sino de llegar a una segunda vuelta, porque sería tremendo que 2 candidatos de derecha lleguen a la segunda vuelta. Tremendo en el sentido no necesariamente, ¿cierto?, como ideológico, más allá de lo que yo piense, de qué candidato me guste, qué partido me guste, sino que tremendo en el sentido de que históricamente nunca hemos visto ese escenario en Chile, entonces sería tremendo en términos históricos, desde ese punto de vista. Entonces, por lo menos los datos nos están dando señales que se están manteniendo consistentemente así, entonces es un escenario posible, pero también paño frío por esta idea, ¿cierto?, que la mayor parte del electorado, o al menos la mayor parte, ¿cierto?, de las personas que contestan las encuestas, todavía no tiene decidido el voto, y además, con voto obligatorio, también es súper difícil predecir el resultado, porque no sabemos cómo votan las personas en una elección presidencial con voto obligatorio, porque esta va a ser la primera, con voto con inscripción automática y voto obligatorio. Entonces, me parece que todavía tenemos incertidumbre para poder pensar que cualquier candidato o cualquier candidata tiene la presidencial ganada, cualquier sector la tiene ganada,
a pesar de que me parece que la primera opción la tienen las derechas definitivamente. Sí, bueno, ahí está el factor también del voto migrante, que es algo que todavía no se resuelve, por lo menos en el Congreso. Bueno, estamos llegando al final. Antes de despedirlas, contarles que a la vuelta voy a tener el placer, ni siquiera el deber, el placer de entrevistar a la gran María Olivia Monkever, que acaba de publicar un nuevo libro sobre el poder evangélico en Chile, así que no se la pierdan. Está ahí esperándonos afuera, la María Olivia ya va a entrar acá al estudio. Pero por de pronto despedimos a Carla Peñalosa. Muchas gracias, Carla, que tengas un súper buen día y fin de semana. Gracias, quedamos debiéndolo a la ley de pesca, pero bueno, está súper bien. Sí, está en desarrollo todavía. Sí. Nerea, Desarrollo, como discutirlo en nuestro programa. Muchas gracias, que estén bien. igual tú, Nerea, que estés súper bien. Que estén bien. Muchas Sí. gracias por la invitación. Buenos días. Saludos al gatito. Y muchos saludos a Jack. No, cuando dije Sí. que lo encerraran no era porque le deseara mal a Jack, todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, vamos y volvemos, pues.